libro de los Hechos. Tema número 34, herramientas usadas y capacitadas por el Señor. A lo largo del libro de los Hechos hemos visto siervos, herramientas que Cristo ha levantado desde Hechos capítulo 1, verso 8, que es nuestro texto base fundamental, que abre el entendimiento a los 28 capítulos de los Hechos. Jesús asciende a los cielos, pero antes de ascender, da el comunicado, la gran comisión a los discípulos, en ese entonces 11, porque ya Judas había caído, recordemos eso. Jesús, hablando, ascendiendo, les dice a ellos, no se vayan de Jerusalén, porque en breve recibirán el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último de la tierra. Cristo está cumpliendo Mateo 16, cuando Él dice, edificaré mi iglesia, y a través de herramientas, de siervos que Él va a ir usando. Hemos avanzado Hechos capítulo 1 hasta el 18, que es el final del día de hoy, y hemos visto 11 que iniciaban, 120 en el aposento alto, muchas personas convertidas en el descenso del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Luego vimos que se fue añadiendo más y más siervos y más herramientas. Ananías, Felipe, Esteban, un hombre llamado Saulo de Tarso, Lucas, Timoteo, Bernabé, y en Hechos capítulo 18 un matrimonio, Priscila y Aquila. Entonces es claro que aunque Jesús está levantando su obra y el Espíritu Santo está corroborando esa obra, Él está utilizando hombres. Hombres que la Biblia se refiere como herramientas, siervos a la disposición de Dios. Pablo, Timoteo, Bernabé, Silas, Ananías, los 12 eran simples herramientas. Herramientas las cuales Dios utiliza para levantar su obra. Pero al principio, en medio y al final es el Señor quien usa las herramientas, quien levanta las herramientas y quien prepara las herramientas. De manera que hombres como Pablo, como Timoteo, sí son ejemplo. Pero nosotros no alabamos a los siervos, nosotros alabamos al Señor de los siervos, quien es Cristo. Es Él quien está levantando su obra. Y la historia continúa en Hechos capítulo 18. Pablo llega a Corinto, ustedes saben la historia, pasó lo que pasó en Corinto, se ha predicado la semana anterior. La oposición no cede, continúa, se agrava, pero el evangelio continúa. ¿Qué significa eso? Que hay una potestad superior. El enemigo puede intentar mermar, disminuir, aquietar, trabar la obra, pero por encima del enemigo está Dios y su obra. Dios no tiene un deseo que la iglesia continúe. Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir porque Él es soberano, creador, eterno, poderoso. Él lo va a cumplir y lo está haciendo. La oposición va a venir, pero Él está por encima de la oposición. Ese es el Dios de Pablo, ese es el Dios de los 12 discípulos, ese es el Dios de Lucas, ese es el Dios de la iglesia hoy aquí presente. La oposición va a venir, no dudamos eso, pero superior es Dios. Más grande es nuestro Dios al que servimos que la adversidad que viene. Muy bien, entonces la oposición no cede y no va a ceder nunca hasta el capítulo 28, pero el evangelio va a continuar. Al final el evangelio va a tener la victoria porque es el poder que Dios está utilizando para cambiar vidas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Procedió el evangelio, avanzó, continuó y hoy en 2024 es una evidencia de que el evangelio sigue continuando. Esta iglesia se ha abierto ¿por qué? Porque el evangelio continúa. Dios levantó su obra y está trayendo herramientas aquí. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que proseguir, tiene que continuar. Allá afuera el mundo está mal. Allá afuera está llevándose más grande la mentira, la corrupción, el engaño, la infidelidad. Pero aunque allá afuera esté creciendo más la enemistad, la iglesia no para de predicar el evangelio. Y no vamos a parar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces nunca olvides que ante los problemas, ante la adversidad, ante la oposición, el Señor es superior. Él es soberano.
Amados hermanos, Dios hace su obra a través de los suyos. Ahora es importante entender que Dios está utilizando herramientas. Nadie duda, ni yo dudo de la capacidad de Dios, del poder de Dios. Él lo va a hacer. Pero el capítulo de Hechos, los 28 capítulos, enseñan que Dios ha dado el privilegio a hombres como tú y como yo de ser herramientas utilizadas por Él, capacitadas por el Señor. Personas sin estudio como los 12 del vulgo, ignorantes, pescadores, sin estudios, convirtieron 3,000, 4,000, 5,000 hombres. Un hombre con capacidad, con entendimiento, con intelectualidad, pero que no conocía el evangelio, que perseguía el evangelio. Un hombre que mataba a los cristianos y aborrecía el nombre de Jesús. 3 días bastaron para que ese mismo hombre esté predicando el evangelio, y en vez de perseguir el evangelio, él va a predicar el evangelio. Saulo de Tarso. Esto no se trata de nuestras capacidades. Esto no se trata de nuestras edades. Esto no se trata de cuánto sabes tú de la Biblia. Esto se trata de cuánto le crees a Él. Él puede usar hombres pequeños, grandes, medianos en edad, hombres y mujeres. Y aquí con Priscila lo va a demostrar. Ya lo había demostrado en Filipenses. ¿Quién se ha convertido en Filipenses, en Filipo? Esta mujer que tenía su tienda de púrpura. Lidia. Hermanos, Dios usa herramientas y capacita herramientas siempre y cuando estas herramientas estén dispuestas a servir al Señor, a creerle al Señor. La herramienta eficaz, el siervo eficaz no se mira a sí mismo, mira a Dios. Y Dios hace la obra, como lo hizo con Pedro, con Felipe, que era un servidor de mesas. ¿Te acuerdas, hermano Marcos? Felipe, ¿cómo empezó? ¿Fue a un seminario? ¿Felipe empezó predicando? No, Felipe empezó barriendo, sirviendo a los apóstoles. Y Dios lo usó grandemente. Una vez más, ¿qué enseña Hechos? El gran Dios, el Señor Dios Todopoderoso, se place en usar herramientas simples, comunes, para su gloria. Y eso somos nosotros, herramientas que queremos ser usadas y capacitadas por el Señor, para el Señor y en el Señor. A lo largo de Hechos vemos herramientas importantes como Pablo, que es nuestro personaje principal en Hechos capítulo 18. Y vemos en el versículo 18, después del altercado que hubo ahí en el tribunal de los griegos, ¿no? Donde los judíos quisieron amedrentar a Pablo, pero sabemos que, como el resumen dijo, no se logró. 18, mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, ¿quiénes? Priscila y Aquila. Amados hermanos, hoy vamos a ver 3 herramientas y vamos a aprender 3 principios bíblicos. Anoten, número 1, la gratitud de Pablo. Número 1, la gratitud de Pablo. Número 2, la nueva vida de Priscila y Aquila. Número 2, la nueva vida de Priscila y Aquila. Y número 3, las cualidades de Apolo. Repito, 1, la gratitud de Pablo. 2, la nueva vida de Priscila y Aquila. Y número 3, las cualidades de, ¿quién? Apolo. El título de esta enseñanza es Herramientas usadas y capacitadas por el Señor. De manera que vamos a aprender la gratitud de Pablo, la nueva vida de esta pareja, Priscila y Aquila, y las cualidades que Apolos nos deja en el capítulo 18, verso 24 al verso 28, antes del arribo de Pablo a Éfeso. Entonces partimos hablando de la primera herramienta, la gratitud de Pablo. Muy bien, Hechos capítulo 18. Gracias, hermanita. Me está afectando la altura, pues, hermano, me está afectando la altura.
Muy bien, Hechos capítulo 18. ¿Qué punto vamos a ver? La gratitud ¿de quién? De Pablo. ¿Cómo acababa el verso 18? Llevó con él a Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ya nuestro hermano Álvaro la semana pasada había explicado un poco de esto, donde él finalizaba su sermón. Y él decía que esto es una costumbre judía. Este voto ha causado tal vez disensión entre el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo está predicando que no hagamos nada de judíos y Pablo empieza a hacer algo de los judíos. Recuerden, como dijo el pastor Álvaro también, que Hechos es un libro de transición. Hechos es un libro de puente. Entonces es natural que los integrantes que están participando en la lectura de los Hechos hagan cosas de judíos. Se está transitando nada más. Pero el punto, amado hermano, es aquí el voto de Pablo. El voto es un compromiso, es una promesa que Pablo hace a Dios. Los judíos tenían este voto conocido como el nazareno. Probablemente fue el voto que hizo Pablo. Pero sin duda el voto de Pablo fue por la costumbre judía. Y la costumbre judía daba voto o promesa por dos razones. Número 1, gratitud al Señor, y número 2, dedicación al Señor. Voy a explicar un poquito eso. Entonces, cuando un judío decía voy a hacer voto, que para nuestro contexto sería promesa, decía voy a prometer al Señor, y hacía promesas en dos maneras. 1, gratitud. Gracias, Señor. Ese voto es el que hizo Ana, por ejemplo. Ana hizo un voto. Si me bendices con un hijo, este hijo te lo daré. Por gratitud, mi hijo será tuyo. ¿Quién era su hijo? Samuel. Sansón también tenía un voto. Ese es el voto de la dedicación que sus padres habían hecho. Sansón fue dedicado al Señor. No se había cortado su melena, su cabello, porque el texto dice que tenía hecho voto en el libro de los Jueces. Entonces, esta costumbre del voto, de la promesa, era natural en el tiempo de los judíos. Pablo aquí, ¿por qué creen que hace el voto, la promesa? ¿Por gratitud o por dedicación? Por gratitud. Pablo está haciendo este voto por gratitud. ¿Cuántas veces Dios le ha librado desde que comenzó su segundo viaje misionero? Fue librado de la cárcel en Filipos. Es librado de la turba en la ciudad de Tesalónica. Es librado de la persecución de los judíos en Berea, que expuso nuestro hermano Nelson. Es consolado por Cristo en Corinto, que expuso nuestro hermano Álvaro. Y es librado de las mentiras y golpes de los judíos, que habló hoy en el resumen. Pablo fue librado muchas veces. Pablo fue ayudado constantemente por el Señor, no solamente en Corinto. Desde el comienzo del segundo viaje misionero, Dios lo guardó, Dios lo cuidó. ¿Se acuerdan encarcelado en Filipo? Y a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban al Señor. ¿Y qué pasó? Un gran terremoto y las cadenas se soltaron. Pablo hace este voto por agradecimiento al Señor. Y la pregunta es, pero hermano, está bien, tiene gratitud y todo eso, pero ¿por qué se ha rapado? Eso tengo una duda, dice, ¿no? ¿Por qué se cortó el cabello? Entonces también esta es una cultura judía, ¿no? Que esto era una señal de que sí o sí tenía que cumplir el voto. ¿Qué voto hizo Pablo? Gracias, Señor, ahora te prometo que voy a ir a Jerusalén para poder adorarte ahí, en el templo que para entonces todavía se está cumpliendo sus ordenanzas. Entonces Pablo tiene que ir sí o sí a Jerusalén, con el cabello. Muy bien, con su cabello para ser quemado ahí. Yo sé que no entienden eso, ni yo lo entiendo, pero es una cultura judía. Así es como ellos veían eso. Y ellos veían un voto, un voto al Señor, algo sagrado. Sí o sí tenían que cumplirlo. Por eso mira lo que pasa el verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, ¿con quién discutía? Con los judíos. Interesante que Lucas refleja este ánimo, recibimiento de la palabra por los judíos de Éfeso, porque el verso 20 dice, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no se dio. Y esta es la importancia de la gratitud de Pablo, porque
hemos visto que Pablo se desvía por el Evangelio. Pablo predica el Evangelio. Pablo vive para el Evangelio. Pero imagínense esto. Él llega a Éfeso, discute en la sinagoga, los judíos le creen y los judíos le dicen, Pablo, aceptamos el Evangelio. Está bien, Jesús, el Nazareno, el hijo de David, de José, perdón, y María, es el que tú predicas, Él es el Cristo. Lo aceptamos, lo recibieron. Pero los judíos dijeron, Pablo, no te vayas. El texto dice, les rogaron, enséñanos más. Queremos aprender más de Jesús, más de Cristo. ¿Y Pablo qué hizo? ¿Qué hizo? No puedo. Eso choca. Choca eso. No puede ser posible porque Pablo se dedica en el Evangelio. ¿Por qué Pablo dijo, no puedo? ¿Por qué Pablo dijo, no lo puedo hacer? Porque tenía hecho voto. Pablo no pudo cumplir la enseñanza a cabalidad a los judíos en Éfeso porque tenía hecho una promesa a Dios. ¿Qué enseña eso? Que la promesa hecha a Dios es algo sagrado. Lo que prometemos a Dios tiene que ser cumplido. Ojo que en la cultura judía las promesas o el voto no era algo ritual, religioso, era algo personal. Pablo quiso hacer este voto, él quiso dar esta promesa a Dios y tenía que haberla cumplido. Por eso en el verso 20 dice, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Entonces respondemos la pregunta, ¿por qué Pablo no se quedó? Porque tenía hecho voto, una promesa que sí o sí tenía que ir, ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Pablo era agradecido, hermanos. Cuando Pablo hace este voto, él está reconociendo que todo lo que él ha hecho hasta ese momento es gracias al Señor. Podemos admirar a Pablo y está bien, pero si no fuera por Dios, ¿Pablo llegaría hasta estas instancias? Apedreado en Listra, como muerto. Se levanta, se sacude y vuelve a ingresar. ¿Quién le fortaleció? ¿Quién le ayudó? ¿Quién le dio esa fortaleza que en la cárcel en Filipo, él canta alabanza al Señor? Solo él, hermanos. Hermanos, tienen que entender algo. Nosotros no llegamos aquí por nuestras propias fuerzas. Nunca lo vamos a poder hacer. ¿Cuántos años tú llevas de cristiano? ¿5, 10, 15, 1 año, 2 años? Y si estás todavía permaneciendo y queriendo aprender y levantándote en tus caídas, nunca ha sido por ti, ha sido Cristo quien te ha levantado. Y si estás aquí hoy alabando al Señor y alejándote de allá afuera, no es porque tú eres muy bueno, no es porque tú lo deseas, es porque Dios coloca tanto el querer como el hacer en su voluntad. Hermanos, nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a tener victoria acá porque Cristo fortalece su iglesia, porque Cristo guía su iglesia. Pablo no tiene ningún merecimiento y él lo reconoce y él dice, yo me rapo la cabeza, yo te hago una promesa, Señor, y esta promesa es porque estoy tan agradecido, me cuidaste, me diste palabras sabias, me guardaste, me diste sabiduría y me diste el privilegio de predicar tu palabra. Gracias, Señor. La gratitud de Pablo es una gratitud que debemos nosotros ejemplificar, imitar, perdón. ¿Cuánto agradecemos al Señor por eso? Hermanos, nada es por nosotros, todo es por Él. Todo es por Cristo. Si estamos con vida, con trabajo, con bendiciones, es por Cristo. Nunca va a ser por nosotros. Nunca va a ser por la capacidad de nosotros. Porque Dios usa las herramientas, Él capacita las herramientas, Él guía las herramientas, Él da victoria a las herramientas. La herramienta no dice gracias a mí, la herramienta dice
gracias al Señor. Y la herramienta dice, gracias Señor, quiero hacer algo por ti. Note, amado hermano, que la gratitud no solamente se expresa en palabras o en una oración. La gratitud también se hace acción en favor y en gratitud a nuestro Dios. Pablo estaba consciente que había llegado ahí por las fuerzas de Cristo, pero Pablo quiere hacer algo por esa gratitud. Pablo promete ir hasta Jerusalén a cumplir el voto con su cabello y poder celebrar las fiestas ahí en honor a la gratitud que él había hecho ya en Crensea para Dios. Entonces, amados hermanos, una característica de una herramienta eficaz, de un siervo eficaz, una sierva eficaz, es que va a ser agradecido. La Biblia está llena de eso. Orando, dando gracias al Señor siempre. Canten con salmos, himnos espirituales, con acción de gracias. Y muchas veces es eso lo que no hacemos. No somos agradecidos como Pablo. Otras veces sí agradecemos, pero de boca, por la comida, por el alimento. Pero esa gratitud se tiene que formar en acción. Si estás agradecido, ¿qué haces por el favor que Dios ha hecho contigo? Hermanos, un día más de vida es solamente para dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por un día más de vida. Pero ¿qué hago con mi vida? Si hoy estoy despierto y estoy vivo, es gracias a Él. Pero ¿qué hago con este día que Dios me ha regalado? Hermanos, la gratitud tiene que ser expresada. Yo sé que aquí muchos de ustedes, Dios les ha ayudado en gran manera, como a Pablo. Tal vez no ha roto cadenas, tal vez no ha hecho un temblor en tu casa. Pero ¿cuántos de aquí han sentido, vivido, experimentado la ayuda de Dios en sus vidas? ¿A cuántos Dios ha sanado? ¿A cuántos Dios ha dado un alimento, un trabajo? A muchos. Dios merece ser agradecido, hermanos, hacia Él, nosotros hacia Él. Hermanos, yo conozco a personas que han recibido misericordia de Dios, han prometido a Dios y no lo han cumplido. ¿Qué promesa tú haces a Dios por la gratitud? Está bien, gracias al Señor, qué bueno, amén. Pero ¿qué haces para demostrar eso? Por ejemplo, yo le digo a mi mamá, mamá, gracias porque tú me has cuidado, tú me has ayudado. Cuando estaba bebé tú me has levantado. Gracias, mamá. Pero esa gratitud, ¿qué hago? Ahora a mí me toca, como hijo, honrar a mi padre. Lo alimento, la cuido, ¿no ve? Eso es la gratitud. Demuestras con palabras, en palabras, pero lo demuestras en hechos. Nadie de aquí dudamos que todo es por Dios y decimos amén, gloria sea al Señor por eso. Pero ¿qué hacemos para demostrar eso? ¿Qué hacemos para demostrar cuán agradecidos estamos por Dios? Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Hermanos, es momento de hacer algo como Pablo hizo. Y repite una vez más, no es algo religioso, no es algo obligatorio, es algo personal. Pablo quiso hacer este voto porque estaba agradecido al Señor. Quiso darle una promesa al Señor y cumplir esta promesa. Tanto que dijo, yo no voy a predicar en Éfeso, si Dios quiere voy a volver, pero ahora tengo algo más importante que hacer. Pablo, ¿algo más importante que la predicación? ¿Algo más importante que enseñar el Evangelio? Sí. ¿Qué es eso tan importante? Yo le prometí al Señor ir a Jerusalén porque estoy agradecido. Y lo que prometí al Señor, lo tengo que cumplir. Abre tu Biblia en Deuteronomio 23, 21 al 22. Cuando un hombre judío hacía una promesa, Dios era bien claro. Leeremos Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 22. Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 22. Mira lo que el texto dice en cuanto a este voto que hacían ellos. Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al verso 22. 23, 21 al 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, ¿qué dice el texto? No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti. Y sería
Ah, ¿qué dice? ¿Y sería qué? Pecado en ti. ¿Era importante o no era importante la promesa, el voto? Si Pablo no iba, ¿qué era? Una afrenta ante Dios. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5. Eclesiastés, el sabio Salomón, hablando de las promesas hechas a Dios por parte del hombre, menciona lo siguiente. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5. Escucha esta parte. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mira aquí adelante, hermanito. Yo le voy a contar algo. Algún día en sus vidas cristianas les va a tocar estar con personas así que están en enfermedad, con problemas, y te van a decir, ¿tú cristiano eres? Sí, cristiano soy. Te lo voy a orar. Está bien que oremos por las almas perdidas. A muchas almas, a muchas vidas, Dios, sin ser creyentes, les ha mostrado su misericordia, hermanos. Yo he visto eso. Dios es misericordioso con todos. Pero muchas vidas le hacen promesa a Dios. Señor, si me sacas de esto, te prometo que voy a seguir tu camino. Señor, si me ayudas en esto, te prometo que voy a ir a la iglesia. Así promete la gente. Una promesa sincera, pero no lo cumple. ¿Y qué dice el texto? No tardes en cumplir, porque ¿qué vas a hacer si no dice? Insensato, insensato. Hermano, mire aquí adelante a ver. Una promesa hecha a Dios es algo serio. No es cualquier chiste, no es cualquier broma. No, es que por ese momento he prometido ir a la iglesia, pero viendo la cosa, no. Mira lo que el texto siguiente dice. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Ahora entiendes por qué Pablo estaba tan interesado en ir hasta Jerusalén. ¿Qué habían dicho los hermanos de Éfeso? Pablo, quédate, enséñanos más, queremos aprender más. Pablo, no puedo, vas a disculpar. ¿Por qué, Pablo? Algo más importante tengo. ¿Qué? He hecho una promesa a Dios y tengo que cumplir. ¿Cuántos de aquí hemos hecho promesas a Dios? Yo he visto a muchas personas hacer promesas a Dios. He visto a muchas. Te prometo, Señor, ahora esto voy a hacer. Te prometo, Señor, que voy a seguir tu camino. Señor, gracias por ayudarme con esto, ahora voy a seguir. El texto que dice, al que no promete, al que no cumple, ¿qué dice? Pecado es contra ti. Insensato eres delante de Dios, porque no estás prometiendo a un hombre como tú, estás prometiendo al Dios creador. Hermanos, tengan mucho cuidado. Y si conocen a una persona ustedes, familiar, vecino, amigo, si conocen a una persona que ha hecho una promesa a Dios, llévale Deuteronomio 23 y Eclesiastés 5. Dile, amigo, vecino, tío, tía, ¿te acuerdas aquella vez? Tú has hecho promesa a Dios, que te ibas a bautizar, que ibas a escuchar su palabra, que ibas a congregarte. Mira lo que dice Eclesiastés. Cumplí, vecino, amigo, tío, tía, cumplí lo que has prometido a Dios. Recapacita. Mostra tu gratitud y cumplí tu promesa. Eso es lo que Pablo hizo. Pablo está enseñando que la gratitud también tiene que ser accionada, en acción. ¿Qué haces tú con lo que Dios nos te da? Con lo que tienes. Con esto no te estoy diciendo promete, aquí mismo promete algo. No, es personal, de cada uno. ¿Cuánto Dios ha obrado en tu vida? Demostrar esa gratitud. Sean siervos agradecidos al Señor. Gracias, Señor, porque hoy estoy en tu mano. Porque tengo a mi familia, a mi hijo. El día de ayer, viniendo al evangelismo, ahí en, ¿cómo se llama este lugar? En la avenida Cantuta, ya me había dicho mi hermano, pero yo no lo había visto. Hay un joven que no tiene las 4 extremidades. No tiene los 2 pies y no tiene las 2 manos. Y está solamente con algo mecánico en sus pies y sus manos sin nada. Y yo le he visto así. ¿Y sabes qué he dicho, hermano? Cuán Dios misericordioso es conmigo, he dicho.
Hermano, hay gente que no tiene trabajo y vos te quejas de tu trabajo. Hay gente que quiere trabajar y vos te aburres otra vez al trabajo, así. Da gracias al Señor porque tienes trabajo. Hasta de la comida nos quejamos. Hermano, estamos mal. ¿Cuánto la gente de allá afuera quisiera tener la oportunidad de nosotros, hermanos? Hijos valoran a sus papás. Amen a sus papás. Hay gente, hijos de allá afuera, que no tienen ni papá ni mamá, huérfanos. Niños de la calle trabajando desde 7, 8 años, ¿sí o no? Vendiendo caramelos. Y ustedes, niños, aquí están protegidos por sus papás. ¿Qué tienen que decir, niños? Gracias, Señor, porque mi papá tiene un trabajo, mi mamá tiene un trabajo. Hay que ser agradecidos al Señor. Niños, escúchenme a ver, jovencitos. ¿Ustedes quieren demostrar la gratitud al Señor? Vengan aquí a escuchar su palabra. Acompañen a sus papás. No sean tropiezo. Niños, a tu papá dile, papá, hay que ir a agradecer al Señor los domingos. Niños, escuchen a ver. Si tu papá y tu mamá están con trabajo, están sanos, es porque Dios los está cuidando. ¿Agradeces eso al Señor tú? No te quejes de tu papá, de tu mamá. Solo los hijos perfectos pueden exigir padres perfectos, hermano. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Solo hay que dar gracias al Señor por estar en esta familia, hermanos. No se quejen más. Den gracias al Señor. Vengan con ese deseo de gratitud, como Pablo. Gracias, Señor. En Filipos me has librado. Solamente hoy he cantado y has hecho temblar el suelo. Y la palabra más consolante que ha dicho Jesús a Pablo en Corinto, ¿qué le ha dicho? No temas, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte nada. Oh, hermanos, sean agradecidos al Señor. Ya no se quejen más. Este sol tan fuerte, esta lluvia que cae. Gracias, Señor. Porque aquí tal vez la lluvia no necesitamos, pero en otros lugares necesitan. Gracias a la lluvia comemos, hermano. No hay que ser malagradecidos. Gracias, Señor. ¿Acaso Dios dice, me he descuidado, la lluvia ha caído? La lluvia cae por la soberanía de Dios. No te quejes más. Joven, señorita, si estás aquí también y los que están mirando allá, tal vez no tienes lo mejor, hermano. Tal vez tus papás no te dan lo mejor. Pero si estás vivo y conoces al Señor y estás aquí, es un motivo para agradecer, hermano. Nosotros los cristianos no anhelamos lo mejor. Nosotros los cristianos no queremos ser felices. Escuche lo que voy a decir. Y ustedes también los que están mirando. El evangelio no vino para hacer felices a los cristianos. El evangelio no vino a mejorar la vida de los cristianos. El evangelio no es para guardarnos de todos los problemas y que estamos felices para siempre. No. El evangelio trae gozo, paz, consuelo, esperanza, y todo eso se centra en Cristo. El cristiano es gozoso, está satisfecho, está complacido en Cristo. Y en las tribulaciones él puede decir, gracias, Señor, incluso por la tribulación, incluso por la enfermedad. Tú tienes que ser agradecido, hermana, hermano. Te estás quejando, Señor, ¿hasta cuándo esta enfermedad? ¿Qué siempre he hecho todavía? No, porque Romanos 8, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. Dios te está cuidando. Hermano, mira aquí adelante, a ver. Dios utiliza las bendiciones y utiliza las aflicciones para moldear tu imagen a la imagen de Cristo, tu carácter, de manera que uno tiene que decir, gracias, Señor, por la bendición, gracias, Señor, por esta bendición, pero también, ¿qué tiene que decir? Gracias por la aflicción, gracias por la tribulación, gracias por esta oposición, porque en la oposición yo me hago débil y tú te haces fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Aquí en la iglesia Biet, nosotros no bendecimos al Señor solamente por las bendiciones, sino también por las aflicciones. ¿Qué pasará en el país? No lo sabemos. Aflicciones pueden llegar,
pero nuestra gratitud está en el Señor siempre. Pase lo que pase aquí, Dios está con nosotros. Dios está con ustedes. Él está en las bendiciones y Él está en las aflicciones contigo. Sé agradecido al Señor día a día, como Pablo. Y si de ti nace hacer una promesa a Dios, cúmplelo, cúmplelo. Ser agradecidos a Dios es una cualidad de una herramienta eficaz, de un siervo eficaz, que honra a su Señor. Punto número 2. La nueva vida de Priscila y Aquila. La gratitud es el fruto del Espíritu Santo ante la muestra de la misericordia, fortaleza y piedad, y amor que Dios tiene por los nuestros. Si yo soy agradecido, es porque veo el amor. Si soy agradecido, es porque veo la fortaleza. Mi gratitud es un reflejo de lo que Dios ha hecho por mí. ¿Cuánto Dios ha hecho por ti? Lo demuestras en tu gratitud. Número 2, Priscila y Aquila. Leemos Hechos, volvemos a Hechos capítulo. ¿Qué capítulo estamos, hermano? ¿Están aprendiendo, hermanitos, o no? A ver. Otra vez. ¿Están aprendiendo, hermanos? Eso, hermanos. Los están mirando por si acaso. Tienen que decir fuerte, amén. La vida nueva de Priscila y Aquila. Estamos en el tema número 34, herramientas usadas y capacitadas por el Señor. Amados hermanos, vemos un matrimonio importante del cual habló nuestro hermano Álvaro la semana pasada, que se incluye también dentro del libro de los Hechos. Un matrimonio, no sabemos si era joven, no lo sé, posiblemente sí o no, pero un matrimonio unido, donde el esposo iba, la esposa iba. Estaban unidos, de acuerdos, pero tuvieron un comienzo y vamos a ver una vida cambiada en esta pareja de esposos. Recordemos cómo llegan Priscila y Aquila a Corinto, porque ¿quién había mandado edicto? Claudio, pues hermanos, Claudio. ¿Qué había dicho? Fuera de aquí a los judíos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los judíos, y esto es lo hermoso también de Dios, porque aunque los judíos están oponiéndose más, dense cuenta, amados hermanos, que están perdiendo estabilidad. Ya los están rechazando muchos. Los gentiles los están rechazando ya, porque estaban siendo de mucho alboroto. Y ahí se llega al evangelio y vemos que también los judíos van a ir saliendo poco a poco. No solamente de la escena de ese tiempo, sino de la escena de la teología bíblica, que es al cristianismo. Poco a poco se está relegando a los judíos y también tiene un contexto histórico del por qué. Pero bueno, esa no es la historia. Llega a Corinto una pareja de esposos. ¿Aquila era el esposo o la esposa? No sé, hermano, ese nombre no hay aquí, dice. Era el esposo. ¿Y cómo se llamaba la esposa? Priscila, ¿no ve? ¿Bonitos nombres o no? ¿Les gusta o no les gusta? Coloquen pues, a sus hijos, hermano. Aquila, Priscila, ¿no ve? Bonitos nombres, hermano. Además, Priscila está bonito. Priscila, un nombre de buena dama. Entonces, amados hermanos, un matrimonio judío que llega a la región de Acaya y tiene un encuentro con el apóstol Pablo y se unen por su oficio, que trabajaban en pieles, ¿no? Que fue bien expuesto por nuestro hermano Álvaro también, trabajando ahí 1 año y medio. Interesante que Lucas enseña que este matrimonio llegan y rápidamente trabajan con Pablo, pero Lucas no enseña que este matrimonio predicaba con Pablo. Una diferencia enorme. Por lo tanto, los teólogos y académicos aciertan, y con ellos este servidor también, que Priscila y Aquila no eran convertidos. Pero hermano, habían salido porque eran judíos, pero salieron porque había un decreto, no porque eran cristianos. Es muy diferente ese contexto. Hay que ver un poquito la historia del por qué había un alboroto en Roma, por lo cual no solamente se han expulsado a judíos cristianos, sino todos los judíos eran expulsados. Y dentro de esos judíos no había creyentes. ¿Por qué? Porque el evangelio todavía no estaba llegando a Roma. Entonces, estos dos, esta pareja, salen expulsados por el decreto de Claudio, llegan a Macedonia, a Corinto,
y se encuentran con Pablo. Y yo me pongo a pensar que esta pareja se convirtió por Pablo. Trabajar con Pablo, ¿te imaginas, hermano Marco? Pablo haciendo, ¿no? Y así es el Señor. Y ese es Cristo. Pablo hacía, pero predicaba. Hermano, pasar 1 año y medio con Pablo, hermano, es una conversión segura. No se podían resistir ya ellos. Conversión segura. 1 año y medio hablando con Pablo. Y no solamente hablando con Pablo, viendo lo que Pablo hacía. ¿Qué hacía Pablo los sábados? Debatía, discutía y exponía por las Escrituras a los judíos en Corinto que Jesús era el Cristo. Entonces, hay algo que tenemos que entender aquí. Estos judíos tienen un buen trabajo, esta pareja, Dios quiere así, que se encuentren con Pablo, empiecen un negocio y a través de eso, Dios alcanza esta pareja. Y esta pareja se convierte, sin imaginar lo que iba a pasar. Y en un futuro, lo vamos a ver más adelante, esta pareja sería usada por Dios tremendamente, hermano. Así que no te pierdas el relato de esta pareja. Bien, trabajan con Pablo 1 año y medio. Lucas nos refleja que predicaron en ese entonces, pero, amados hermanos, vemos que sí fueron cambiados a creyentes, de judíos a cristianos, de la teología judía a la teología cristiana. Es más, Priscila y Aquila van a ser muy bien capacitados por Pablo, no solamente con el bautismo de Juan que veríamos en Apolos, sino con el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, Priscila y Aquila no solamente habían recibido que Jesús era el Cristo, sino que esta pareja había sido instruida en las profundidades del cristianismo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la iglesia en Cristo? Etcétera, que hoy conocemos muy bien. O sea, que Pablo había instruido tan bien a esta pareja y por eso vamos a ver el éxito que tuvieron más adelante. Ambos fueron transformados, cambiados por el poder de la palabra. 2 cosas importantes aquí. Note, amado hermano, porque Lucas refleja no solamente el mensaje de Pablo, la prédica de Pablo, sino también la vida de Pablo. Lo dijo el hermano Álvaro, no había dinero. ¿Qué hizo Pablo? Trabajó. Pero Timoteo y Silas traen dinero por la ofrenda de los hermanos de Macedonia. ¿Y qué hace Pablo? Gracias, Señor, por el dinero. Ahora no tengo que trabajar. ¿Qué hace? 24/7, predica el evangelio. Y Priscila y Aquila, Pablo, ¿no vas a trabajar? No, pero tenemos muchos pedidos que hacer. El trabajo solamente era para sustentarme. Ahora que ya ha llegado sustento, mi trabajo es predicar la palabra del Señor. Y Priscila y Aquila, wow. ¿Qué opinas tú, esposo Aquila? Veremos qué pasa con Pablo, a ver. Y Pablo, sábado tras sábado, predicando a Cristo. Hermanos, si queremos convertir a las personas, y ese tiene que ser nuestro deseo, no solamente lo digas, vívelo. El evangelio no solamente tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser vivido constantemente, a toda hora, porque tú no sabes si puedes tú convertir a una persona que te está mirando constantemente. Hermanos, muchas veces, muchas vidas han sido convertidas por el testimonio, la vida, el carácter, la conducta de un cristiano. Y algo que chocó fuertemente mi vida fue lo que dijo un siervo del Señor y dijo, si no lo vives, no lo prediques. Si no lo vives, no lo prediques. Es algo fuerte, hermanos. El mensaje no solamente es información, el mensaje tiene que transformarnos. Transformó a Pablo, transformó a las herramientas. Y la pregunta es, ¿nos transformó a nosotros? Hermanos, yo no quiero que me hables de Cristo. Vive a Cristo. Muéstrame a Cristo con tu vida. El evangelio no solamente es teoría. El evangelio es una vida constante para todos nosotros. Priscila y Aquila no solamente oyeron de Cristo de la boca de Pablo. Priscila y Aquila vieron a Cristo en Pablo.
Hermanos, el Evangelio hace una obra en nosotros y después la hace a través de nosotros. Y ese a través es lo que las demás personas observan. Y escuchen lo que voy a decir. Las personas de ahí en afuera los están observando constantemente a ustedes. El día de ayer estábamos saliendo a predicar el Evangelio y ya por 19ª vez que predico el Evangelio, quiero hablar a otra persona y la persona me dice, pero los cristianos son lo peor. ¿Para eso van a la iglesia? ¿Por qué dices eso, señora? Le digo. ¿Ves aquella que está vendiendo ahí? Cristiana es. Y puedes ver cómo habla en la reunión, cómo chismosea ahí a las caseras. No, los cristianos son peor. ¿Para eso van a la iglesia? ¿Yo qué he dicho, hermano? A veces, hermano, tristemente, las personas no quieren venir porque estamos haciendo quedar mal el Evangelio, hermanos. Por 2 razones. Número 1, cristianos que no son capacitados bíblicamente. Y número 2, falsos cristianos. Hay cristianos sinceros, sí, pero no son capacitados con la palabra. Los domingos, 15 minutos de palabra. Así esa oveja nunca va a crecer. Va a estar así, endurecida, terca con su carácter. La palabra es lo que transforma. A más palabra, más carácter. A menos palabra, menos carácter de Cristo. ¿Tú quieres cambiar? Vive la palabra, lee la palabra, medita la palabra. Tristemente en otras iglesias no priorizan esto y la ovejita está ahí, no entiende, no sabe cómo comportarse y culpa de eso, otros miran y dicen, ¿para eso? Hermano, tenemos un llamado, ser adorno al Evangelio, no vituperar el Evangelio. Pablo convirtió a esta pareja con sus palabras y con su vida. Amén, gloria sea al Señor. Esta pareja fue convertida de una vida antigua que venía de Roma, se instalaron en Corinto, se conectó con Pablo, el Evangelio tocó su corazón, cambió una nueva vida. Priscila y Aquila habían nacido de nuevo, habían conocido al Señor en su viaje a Corinto. Y muestra de eso, amados hermanos, vamos a ver el cambio de vida de esta pareja. Vamos a Hechos capítulo 18, verso 18, y el texto dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y note que el texto no dice que Pablo llevó, el texto dice, y con él, ¿quién? Priscila y Aquila. ¿Qué te hace entender esto? Que fueron ellos. Voluntariamente. Pablo, ¿ya te vas? ¿Y a dónde vas? A Jerusalén. Y después a predicar el Evangelio. Llévanos contigo. Pero ¿y el negocio? No importa. Una vida nueva, cambiada, nacieron de nuevo. ¿Dónde vas a ir? Ahí, llévanos. Queremos ir contigo. Una vida cambiada por el Evangelio, no solamente la escucha, abraza el Evangelio y empieza a vivir el Evangelio. ¿Ve? Es una vida nueva. Una vida nueva. Llegaron de diferente manera de Roma a Corinto. En Corinto se transformaron, nacieron de nuevo. Una nueva vida que empieza a dar fruto. Priscila y Aquila nunca más fueron los mismos. Y me imagino a los dos hablando, ¿no? Aquila, esposo mío, la mejor decisión que hemos hecho ha sido venir a Corinto, hermano. ¿Qué hubiera sido si no hubiera venido a Corinto? Pero Dios estaba orquestando todo. Priscila y Aquila se embarcaron juntamente con Pablo. Y recordemos la escena, los hermanos de Éfeso, judíos que se habían creído, dicen, Pablo, quédate. Y mira cómo Dios es tan soberano. Porque aunque Pablo no se va a quedar ahí, el Dios soberano deja a 2 herramientas en Éfeso. Priscila y Aquila. ¿Qué te enseña eso, amado hermano? El Dios, el Señor, Cristo, va a utilizar todo tipo de herramientas. Él usa herramientas y Él las prepara. Porque aunque Aquila y Priscila no entendían lo que había pasado, el Señor decía,
y yo los estoy preparando y yo los voy a usar a ustedes dos. 1 año y medio de preparación. Sí, hacían tiendas, trabajaban, pero lo que no sabían es que después de ese 1 año y medio, Dios iba a usar a Priscila y Aquila en Éfeso. ¡Wow! Hermano, si tú quieres ser herramienta, proceso tienes que pasar. Pablo, ¿cuánto tiempo pasó en, ¿cómo era su ciudad natal? Tarso. Más de 8 años. Priscila y Aquila fueron preparados 1 año y medio con el apóstol Pablo. Hermano, el Dios de las herramientas, Él designa tu preparación y Él designa cuándo Él te va a usar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras eso pasa? Prepararnos. Si tú quieres que Dios te use, ¿te estás preparando? Miren aquí adelante a ver. ¿Dios puede usar a una herramienta que no está preparada? Y la herramienta no preparada, Señor, úsame, aquí estoy ayunando 30 días, 40 días, úsame. Y Dios dice, te quisiera usar, pero no te preparas. Estás bien preparadito en ayuno, sí, en oración, pero la palabra. Yo uso a personas que están cimentados en la palabra, que entienden la palabra. ¿Por qué? Porque el ayuno no convierte, la oración no convierte. La iglesia no convierte. Lo que convierte es el poder del evangelio, la palabra de Dios. Si hay que prepararse en algo, si hay que dedicarse en algo, es en el estudio de la palabra de Dios. Dios te quiere usar, pero ¿estás preparado? ¿Cuánto amas la enseñanza? ¿Cuánto amas el estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo le das a la meditación de la palabra de Dios? Dios te quiere usar. La pregunta es, ¿te estás preparando? Si no has empezado, empieza ahora. Y los que han empezado ya, esperen. 1 año y medio, no sé. Dios lo sabe. ¿Quién puede ser 1 año? 40 como Moisés. No, mentira. 80 como Moisés. Dios lo sabe. Dios tiene su tiempo perfecto, agradable. Nuestro trabajo, ¿cuál es entonces? Prepararme para cuando llegue ese momento. Y llegó el momento de Priscila y Aquila. Se quedan en Éfeso. Pablo recorre ahí, verso 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, y también de Priscila y Aquila, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas, que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. ¿Y a dónde zarpó? A Éfeso. Llegó a Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila, preparados, adoctrinados. Wow, ya listo, preparados. Ya Dios dijo, ya Pablo se va, pero ustedes quédense. Aunque Pablo rehusaba quedarse en Éfeso, el Señor dejaría ahí a Priscila y Aquila para levantar, confirmar la obra allí, que después Pablo iría a hacer una tremenda obra allí en Éfeso, que vamos a llegar la siguiente semana. Tenían unas vidas cambiadas, un conocimiento amplio. Hermanos, ¿cuántos de aquí hubiéramos querido pasar 1 año y medio con Pablo? A ver, yo 1 año y medio. Pero haciendo tiendas, por si acaso, trabajando, ¿ya? Ustedes quieren ahí con Biblia, no, trabajando. Pablo trabajaba y hacía la obra también. Ahora, amados hermanos, Priscila y Aquila, 1 año y medio y algo más. Tenían capacidad, Dios los levantó, Dios los preparó y Dios los pone en el ministerio. Wow. Ahora es interesante, amados hermanos, la diferencia que hace Lucas a estas dos parejas. Note que cuando comienza Lucas a introducir a esta pareja, dice Aquila y Priscila. Pero avanza el tiempo, pasan los 1 año y medio y voltea la situación. Es Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. De manera, amados hermanos, que Lucas
Y Pablo, escribiendo a la carta a los romanos, quieren poner importancia en la mujer. Fue Priscila la que encabezó todo, la que tenía esa actitud de decir, esposo, vamos, haremos esto. Priscila incluso va a enseñar a Apolos, una mujer. Hermanos, las herramientas no se miden por género, ni por capacidad. Dios usa herramientas con un corazón sincero hacia Él. Este matrimonio piadoso fue en quien levantó una de las iglesias más buenas del Nuevo Testamento. Tú puedes pensar, aquí acaba la historia de Priscila. Qué bonito, se quedaron en Éfeso. ¿Qué hicieron allá? Predicaron el evangelio. Tremendamente lo hicieron allá. Y escucha la historia. Priscila, Aquila, vuelven de donde han venido. ¿De dónde han venido ellos? De Roma. Y cuando Pablo escribe la carta a los romanos, porque él nunca ha ido a Roma, menciona a esta pareja. Romanos capítulo 16, verso 3 al verso 4. Y es una vida cambiada de esta pareja. Romanos capítulo 16, verso 3 al verso 4, el apóstol Pablo va a mencionar a esta pareja, pero ya allá en la iglesia en Roma, a la cual Pablo se propone visitar. Romanos capítulo 16, verso 3 al verso 4, el texto dice lo siguiente: saludad. ¿A quién dice? Por si acaso, hermanos, en la época no era bien visto mencionar a la mujer, pero Pablo lo menciona. No hay duda de que Priscila fue una predicadora de la palabra del Señor. Ella predicó el mensaje junto a su esposo Aquila. Saludan a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias yo, sino también todas las iglesias de los... Hermano, noten, vean que para Dios no hay límites en cuestión de herramientas. Solteros, casados, Dios usa. El esposo, quisiera, hermano, pero mi esposa no me deja. Si estuviera soltero, así. Las esposas lo mismo, ¿no ve? Cocina, desayuno, hijos. ¿En qué tiempo, pastor? Así. Mi esposo que vaya. No, hermano. Vean lo que pasó con Priscila y Aquila. Dios utilizó un matrimonio. ¿Cuál es la clave, hermanos? Que los dos estaban conocidos del evangelio. Miren aquí adelante y con esto voy a finalizar este punto. En el matrimonio, el evangelio cambia, hermanos. Transforma el matrimonio mismo. Ambos estaban en una sola meta. Priscila y Aquila. Predicar el evangelio. Y Pablo dice, dieron su vida por mí, ambos. ¿Y qué título les da Pablo? ¿Mis trabajadores de oficio? No, ¿qué les dice? Mis colaboradores en la predicación del evangelio. Y le incluye a Priscila. Wow. ¿Quiénes levantaron la iglesia, hermanos? No hay duda, fueron ellos. Priscila y Aquila volvieron a Roma y ellos levantaron la iglesia en Roma. Una pareja, una de las iglesias más grandes, Roma. ¿Lo hizo Pablo? No. Lo hizo Dios a través de sus siervos. Dios puede usar vidas, pero Él usa vidas cambiadas, matrimonios cambiados, jóvenes cambiados, señoritas cambiadas. Hermano, quiero que aprendan y entiendan algo. La palabra de Dios es viva, eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra y discierne los pensamientos y el espíritu. La palabra de Dios cambia vidas. Y nuestra tarea es predicar esta palabra.
Pero tú no vas a cambiar otra vida si tu vida no está cambiada. Tú quieres conocer, tú quieres llevar el mensaje de la gracia del Señor, del amor del Señor, de la benevolencia del Señor. Experiméntalo tú primero. ¿Cómo quieres que alguien ame al Señor si tú no lo amas como Él se merece? No podemos predicar obediencia a Cristo sin ser obedientes nosotros a Él. No podemos intentar cambiar vidas si nuestra vida no ha sido cambiada. Priscila y Aquila fueron de gran provecho en Éfeso, en Corinto, en Roma. ¿Por qué? Porque su vida ha sido cambiada, nunca más ha sido la misma. Queremos tener un ministerio exitoso aquí, afuera, en nuestras casas. Nuestras vidas tienen que ser cambiadas. Queremos que nuestros hijos, esposos, esposas, tíos se conviertan y cambien sus vidas. Cambia tú primero. Vive a Cristo ya. Ya no hables, vive a Cristo de aquí para adelante, porque vidas cambiadas cambian otras vidas. Vidas impactadas por el Evangelio impactan otras vidas, hermanos. El ministerio exitoso se mide por cuánto Dios ha obrado en nosotros. Es momento, amados hermanos, de entender que nuestra vida ha sido diferente. Hermano, el cristianismo no es un cambio de un 40, 50, 70%. Es un cambio rotundo. Tanto que Pablo les dice a los corintianos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han quedado atrás. No las traigas al presente ni al futuro, porque atrás están. Tú eres una nueva vida. Una nueva vida. Y dice Pablo en Corintios 5 que somos colaboradores de Dios, predicando el Evangelio, diciendo a la gente, reconciliaos con Dios. ¿Cómo yo promuevo la reconciliación con Dios si yo no he entendido eso? Hermanos, vidas cambiadas cambian vidas. ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que conociste al Señor? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? No pretendas hacer algo por los demás que no ha hecho Cristo por ti. Es momento de preocuparnos en si nuestras vidas siguen siendo las mismas o ha habido un cambio como la de Aquila y Priscila. Un negocio, metas como esposos, dejamos todo esto por Cristo. Un cambio de vida es lo que hace el Evangelio. Una nueva vida ha surgido. Y eso ha pasado en mi vida y espero que en tu vida también. Repito una vez más. Una vida cambiada, cambiará otras vidas. Punto número 3. Las cualidades de Apolos. Matrimonios que estén aquí, los que estén mirando ahí, que su matrimonio sea para la gloria del Señor. Se puede, unidos, servir a Cristo. Se puede, hermanos. Por más que sean diferentes, por más que peleen constantemente, vivan el Evangelio y van a ver una transformación diferente, hermanos. No es que mi esposa es así, mi esposa es así. El Evangelio va a cambiar eso. Cristo va a cambiar eso. Y ustedes pueden ser de gran ayuda. Tal vez no van a levantar una iglesia, pero pueden salvar a sus hijos. Pueden salvar a sus familiares. Dios los quiere usar a ustedes en su Roma, en su Corinto personal. Tu casa, tu familia es el lugar donde tienes que empezar. Hazlo ya. Las cualidades de Apolo, Hechos capítulo 18. ¿Están aprendiendo, hermanos? Qué bueno, hermanos. Hechos capítulo 18, llegamos a la última parte del mensaje del día de hoy. Herramientas usadas y capacitadas por el Señor. En el capítulo 21, anoten ahí, capítulo 18, verso 21, finaliza el segundo viaje misionero de Pablo, que había comenzado en el capítulo 16. Finaliza el segundo viaje misionero y en el verso 22 comienza el tercer viaje misionero de Pablo.
que vamos a resaltar la siguiente semana. Por eso no voy a tocar los versos 22 y 23. ¿Por qué? Porque es parte del tercer viaje misionero. Entonces, miren aquí adelante, amados hermanos, vamos a entrar en la parte final. Acaba el segundo viaje misionero, comienza el segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, pero hay un paréntesis. Ese paréntesis es la historia de Apolos. Muy bien. 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El tercer punto, amados hermanos, tocamos cualidades de este hombre llamado Apolos. Posiblemente su nombre fue Apolinar y Apolos es el abreviado de su nombre completo. Posiblemente. Este hombre era judío, era de Alejandría, era elocuente, dice el texto. ¿Qué significa eso, elocuente? Hablaba bien. Apolos tenía una buena oratoria, posiblemente por la ciudad de que venía él, de Alejandría. Apolos convencía con su palabra. Tal vez tuvo una fuerte voz porque ese tiempo no había micrófonos, ¿no? Había hablado fuerte, pero tenía una buena palabra. Tú lo escuchabas atentamente. Hasta su testimonio era interesante. Todo lo que él hablaba era interesante. Tenía buena oratoria, buena palabra. Sabía conversar. No como el hermano Fernando que se traba así, ¿no? No, él tenía buena oratoria. Bueno era en la palabra. Elocuente, dice. Sabía comunicar lo que él quería decir. Pero también, ¿qué dice? Era poderoso en las... Conocía el Antiguo Testamento. Te lo dije, ¿ve? Una herramienta, ¿qué tiene que saber? Orar, ayunar, palabra del Señor. El ayuno, la oración son herramientas personales nada más. El siervo tiene que conocer la palabra del Señor. Hoy en día, ¿han visto? Cualquiera ya es pastor hoy en día. En redes sociales, cualquier jovencito, un texto se sabe, ya está refutando a los pastores. Poco conocimiento, poca humildad. Más conocimiento de la palabra, más humildad. Como Apolos. Apolos dice que era poderoso en las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, había sido instruido. ¿Qué significa eso? Alguien le ha enseñado. ¿Quién le ha enseñado? No sé. Pero el texto dice, había sido instruido. ¿Qué te está enseñando ese hermano Marcos? Hombres instruyendo a otros hombres, para que estos hombres instruyan a otros. Ese es el plan de Dios. No, hermano, el texto dice en Juan que no necesitamos que nadie nos enseñe porque tenemos la unción del Santo. Así que yo oro al Espíritu Santo y sé todo. Como el profeta boliviano, ¿no? ¿Qué ha dicho el profeta boliviano? Dios no hace nada sin que revele a sus profetas. Y estaba dormido a las 3 de la mañana, un dolor de estómago y ¡zas! Las 70 semanas es recibido así. ¿Y vos por qué no profetizas? Porque no tienes espíritu de profecía, te van diciendo. Tú dile, estás mal. ¿Cuánto sabes de la palabra del Señor? ¿Cuánto tú sabes, eres poderoso en esto? No, yo no soy poderoso en la palabra, pero poderoso soy en mis visiones. Ahí sí no me ganas, te va a decir. Poderoso soy en mis sueños. Cada 3 días Dios me habla en mis sueños. Así es. Tal vez yo no soy en la palabra poderoso, pero ¿qué crees? 7 días yo ayuno. ¿Así? Como si el ayuno le ayudara más eficaz. Hermano, no hay otro medio que no sea la palabra del Señor. Yo conozco personas que ayunan 7, 8 días, 3 días y sus vidas no cambian. Hora que ora, no hace. Orando se la pasa 15 años.
hermanos, tenemos que ser poderosos ¿en qué? En la escritura. En aquí tienes que ser vos poderoso, no en la oración, no en el ayuno. Está bien eso para tu vida, pero Dios te va a usar cuando estés preparado de esto. Y hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar? Escuchando a los siervos del Señor. No hay otra manera. Por eso aquí venimos a instruirnos de la palabra del Señor. Muy bien, era poderoso en la palabra y dice que enseñaba con fervor, con pasión sobre Cristo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿no ve? Que eso vamos a exponer la siguiente semana, el del capítulo 19. Había una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en Cristo o del Espíritu Santo que Pablo va a detallar en el capítulo 19. Pero para ir finalizando este estudio del día de hoy, herramientas usadas y preparadas por el Señor. Pablo fue una herramienta, Priscila y Aquila también lo fueron, y Apolos también lo va a ser. Poderoso en las Escrituras, judío. Y vemos más adelante que tenía una humildad. Muchas veces, amados hermanos, hacemos lo siguiente. Conocemos de Apolos, pero sacamos algo de Apolos, su humildad. Porque Apolos fue enseñado por Priscila y Aquila, no como otros pastores, ¿no ve? Pastor, la salvación no se pierde. No, aquí así hemos enseñado. Así tiene que ser así. Pastor, maestro, la iglesia va a ser arrebatada. No, ese es pensamiento humano. Yo así, pero abriremos la Biblia. No. Tú así interpretas, yo así interpreto todavía. No hay humildad en muchos pastores, en muchos líderes. No aceptan la corrección. Tienen miedo a pedir disculpas, pues. Tienen miedo. Pero yo le digo, yo le he dicho a un grupito, que tu pastor se siente conmigo y en humildad vamos a hablar, abriendo las Escrituras, comprobando si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Y qué respuesta ha dado el pastor? No le escuchen, falso debe ser, así me catalogó. ¿No ve? No hay humildad. Apolos, ¿qué ha dicho? Priscila y Aquila, ¿qué le han dicho? Muy buena prédica, sabes de Cristo, pero falta profundizar. Y Apolos ha ido con ellos a su casita, ha escuchado la palabra, ¿y qué ha pasado? Más poderoso ha sido en la palabra del Señor, más capacidad. La humildad trae eso, hermanos. Menos humildad, te cierras. Más humildad, más sabiduría, más conocimiento. Pero yo de Apolos quiero resaltar lo siguiente. El verso 18. Hechos capítulo 18, el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo él, subraya eso, y siendo él de espíritu fervoroso. Hermano, la clave para ser un buen ministro, un buen siervo del Señor, una buena herramienta es el corazón. Nunca va a ser la capacidad. Yo puedo saber más de Biblia. Aquí mi sobrino José no. Pero él también Dios lo puede usar, como me puede usar a mí. La edad no es importante, hermano, ni el conocimiento. Algunos hermanos mayores, no, los jóvenes tienen que hacer, no, ya no. Tú te estás menospreciando, Dios no, por si acaso. Dios no menosprecia. Dios no pone limitantes. Tú te pones limitantes. Tú quieres ser como Pablo, como Aquila, como Apolos. No hay un currículum. Sea esto, tal seminario, tal edad. No. El requisito para que todas esas cosas vengan es ese. El espíritu fervoroso. Apolos estaba entusiasmado por la predicación. Apolos estaba fervoroso de Cristo. Apolos estaba motivado por Cristo. Miren aquí adelante, hermanos. El conocimiento bíblico, el carácter de un ministro, el ministerio mismo, todo eso es añadido cuando un corazón es fervoroso. El punto de partida es tener un corazón entusiasmante, un espíritu fervoroso, apasionado por Cristo, entregado a Cristo. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer con ese corazón? Lo va a capacitar, lo va a preparar y lo va a usar.
La pasión, el fervor y la motivación por Cristo tiene que nacer acá, en el corazón, en nuestro espíritu, en nuestra vida, como Apolos. Apolos amaba a Cristo. Apolos tenía un corazón de un niño y la mente de un sabio. Miren aquí adelante. El conocimiento y la humildad siempre van de la mano. Nunca van separados. La humildad trae sabiduría y temor de Dios y conocimiento hacia Dios o de Dios. Apolos estuvo a la altura de Pablo. Y lo van a ver en la primera carta de los Corintios. Apolos y Pablo a la misma altura, porque tienen un corazón fervoroso. Amados hermanos, herramientas que Dios usa y que Dios prepara. Lo usó en el pasado y lo quiere usar ahora en el presente. Pónganse de pie. Esta historia del final del capítulo 18 nos llama a la reflexión en entender que Dios quiere usar herramientas. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer herramientas útiles en las manos de Dios. Hemos aprendido 3 cosas de estos 3 tipos de siervos: la gratitud de Pablo, la nueva vida de Priscila y Aquila y el fervor de Apolos. Y la pregunta es en nosotros: ¿hay gratitud en nosotros? ¿Hemos cambiado a nueva vida? ¿Y hay fervor por Cristo? Son preguntas que nos debemos hacer al estudiar la Biblia. La Biblia trae instrucción y transformación para nuestras vidas. Salgamos de acá queriendo ser siervos y herramientas útiles en las manos del Señor. No pierdas más tiempo. Dios quiere usarte aquí y ahora, en tu condición, en tu edad y con tu capacidad. Dios te va a preparar. Confía en Él. Padre, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos das. Un día, Señor, en el cual nos hemos reunido acá para escuchar tu palabra, meditar tu palabra, Señor. Gracias por las visitas que tenemos el día de hoy, también por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, muchas veces admiramos a Pablo, a los siervos, a las herramientas, Señor, pero muchas veces no las imitamos. Si no fuera por las herramientas, por los siervos y siervas que utilizaste, Señor, la iglesia no hubiera alcanzado el alcance que tuvo hasta el día de hoy. Tú eres soberano. Tú lo podías haber hecho solo, pero te plació usar hombres y mujeres comunes para levantar, edificar, exhortar, instruir a tu iglesia. Queremos ser, Señor, esas herramientas, siervos y siervas que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de trabajar con amor, con fervor, con gratitud en tu obra. Queremos ser obreros de esa viña donde nuestro Señor es Cristo, tu Hijo. Queremos continuar, Señor, lo que empezaron muchos de nosotros en la antigüedad, cristianos, fielmente llevando tu palabra. Confieso, Señor, que muchas veces no estoy agradecido, que no cambia mi carácter, mi vida, mis pensamientos. Y algunas veces lo reconozco, Señor, pierdo el fervor, pierdo la motivación. Muchas veces, Señor, ya no tengo esas ganas que antes tenía. Por eso hoy quiero nuevamente, Señor, acercarme a ti. Ayúdame, Señor, a ser agradecido. Ayúdame, Señor, a cambiar mi vida para tu gloria. Y, Señor, Padre mío, te pido, Señor, que puedas ayudarme y cultivar y hacer crecer el fervor, la pasión
el deseo ardiente en mi corazón para vivir por Cristo, para anunciar de Cristo. Las dificultades de mi vida, de mi situación, de mi familia, Señor, muchas veces me han desanimado. Muchas veces han apagado el fervor que sentía hace años atrás. Un fervor, Señor, que tú puedes levantar nuevamente. Perdóname, Señor. Debería estar apasionado, debería estar fervoroso, debería estar, Señor, con esas ganas ardientes, constantes, Señor. Pero ya no oro con fervor, ya no canto con fervor, ya no leo tu palabra con ese fervor. Dios, apiádate de mí. Apiádate de mi vida, Señor. Siento, Señor, que estoy perdiendo o dejando mi primer amor. Quiero, Señor, el día de hoy acercarme a ti con arrepentimiento, Señor. Perdóname por ya no orar como antes, por ya no leer como antes, por ya no cantar como antes. Perdóname, Señor, por haber dejado mi primer amor. El trabajo, las ocupaciones, el afán, Señor, han mermado e incluso apagado el fervor de mi corazón. Cuando me convertí, cuando te acepté, cómo cantaba, cómo oraba, cómo me deleitaba en escuchar tu palabra, Señor. No he sido una herramienta eficaz, no he sido una herramienta apropiada, Señor. ¿Cómo quiero que me uses si no estoy bien? ¿Cómo quiero servirte, Señor, si no soy agradecido con lo que tengo? ¿Cómo quiero trabajar para ti si mi vida no ha cambiado completamente, Señor? ¿Y cómo quiero testificar de Cristo si no tengo ese fervor? Por eso hoy renueva mis fuerzas, renueva mi fervor, renueva mi corazón agradecido ante ti. Porque yo no puedo, Señor. Delante de ti estoy hoy pidiéndote que tú, Señor, perfecciones la obra que hiciste en mí. Ayúdame, fortaléceme, consuélame, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Me equivoco cuando estoy separado de ti. Tropiezo, me desanimo cuando estoy separado de ti. Tal vez no puedo ser un Pablo, Priscila o Aquila. Tal vez no puedo tener el poder en las Escrituras como Apolos. Pero heme aquí, Señor, heme aquí, un espíritu fervoroso, apasionado, Señor. Prepárame, Señor, instrúyeme. Moldéame, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero, Señor, que tú me uses para tu gloria. No quiero ser, Señor, un estorbo. No quiero ser, Señor, alguien que no hace nada. Tú me salvaste, me rescataste, me perdonaste para que yo anuncie tu palabra. En aquella circunstancia en mi vida tú me has ayudado. Cuando estuve desolado, desamparado, tú estuviste conmigo. Escucha, Señor, mi oración sincera. Vengo delante de ti, arrepentido, humillado por no entregarte lo mejor de mí, por no darte lo mejor de mi tiempo, de mis fuerzas, de mis recursos.
Perdón por mirarme a mí primero y no a ti. Perdón por mirar mis circunstancias, mis problemas y no fortalecerme en ti. Hoy te entrego mi vida a ti. Saldré de este lugar fervoroso, Señor, ansioso, Señor. El Espíritu Santo está conmigo donde quiera que voy. Quiero vivir motivado, cambiado, agradecido por ti.